6 plantas para la diabetes que bajan el azúcar y aumentan la insulina. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a conocer 6 plantas que nos pueden servir como terapia complementaria para prevenir y controlar la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo no produce la suficiente insulina o se resiste a usar la insulina producida, elevando los niveles de azúcar en sangre. El gran problema de la diabetes es que puede complicar tu cuadro de salud, dañando los ojos, los riñones y el corazón, e incluso puede llegar a producir ceguera e incluso la muerte. La obesidad y la vida sedentaria son las principales causas de este tipo de patología, y puede prevenirse llevando un estilo de vida saludable, tanto en alimentación como en actividad física. Tenéis que saber que la diabetes tipo 2 no es curable. Y una persona que tiene un diagnóstico de este tipo tiene que empezar a hacer una vida saludable en alimentación y en actividad física, aunque sea moderada, de forma urgente. Para que no se complique el cuadro, es importante controlar los niveles de azúcar, presión y colesterol en forma periódica. En ciertos casos, el médico puede prescribir medicación para acompañar el tratamiento. Junto con este tratamiento, existen hierbas medicinales recomendadas que de ninguna manera van a reemplazar la medicación indicada por tu médico, pero sí la pueden complementar, porque estas hierbas están demostrado que mejoran la producción de insulina, disminuyen la resistencia que el cuerpo expone a esta sustancia, reducen los niveles de azúcar en sangre y además pueden disminuir las complicaciones que se pueden dar por el avance de esta enfermedad. Además, su consumo previene la aparición de la diabetes. El diente de león es una conocida hierba silvestre con numerosas propiedades para nuestra salud. Sus hojas, tallos y flores contienen 2 sustancias antioxidantes, el ácido sicórico y el ácido clorogénico, que promueven la secreción de insulina y limitan la digestión de carbohidratos y almidón, reduciendo los niveles de azúcar en sangre. Se recomienda consumir entre 5 y 10 gramos de hojas y flores de diente de león por día, ya sea crudas en ensalada o cocidas. El diente de león crece solo y lo puedes identificar por sus flores amarillas y porque sus hojas tienen una forma dentada que recuerda los dientes de un león. La guayaba es una fruta muy popular y saludable que puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Se pueden consumir hasta 2 guayabas por día, simplemente comiendo la fruta entera y evitando los jugos o los licuados para que la absorción sea más lenta. Específicamente para controlar el azúcar, se recomienda consumir las hojas de guayaba en infusión. Para esto, hierve una cucharada de hojas picadas o 4 o 5 hojas enteras por taza de agua durante 10 minutos, déjalo reposar 5 minutos y bebe inmediatamente. Se pueden tomar hasta 2 tazas por día. El fenogreco es una leguminosa típica en la gastronomía de Medio Oriente. Se usan las semillas molidas en curry y también para condimentar aves y pescados. Si lo cultivas en tu casa, también puedes consumir las hojas, pero son las semillas las que tienen el efecto hipoglucemiante. Las semillas son ricas en fibras y en otras sustancias como la trigonelina y el ácido nicotínico, que hacen más lenta la digestión y estimulan al páncreas en la producción de insulina, aumentando la absorción de la glucosa. Para aprovechar los beneficios del fenogreco, se recomienda consumir entre 1 y 2 cucharaditas de semillas por día. Las semillas son bastante duras, así que hay que consumirlas molidas. También se pueden dejar las semillas en remojo durante la noche y tomarlas con una cucharita en el desayuno. Se puede cultivar en casa como cualquier legumbre, plantándolo en primavera y cuidándolo durante todo el verano. El aloe vera, conocido por sus propiedades para el cuidado de la piel, también puede ayudar a reducir la diabetes tipo 2. El aloe vera contiene una sustancia llamada aloverosa, que puede ayudar a reparar las células dañadas del páncreas encargado de producir la insulina. Es importante saber que hay 250 variedades de aloe vera y solo una variedad, el Aloe barbadensis Miller, tiene propiedades medicinales para la diabetes. Para consumirlo, se debe tomar un trozo de hoja, retirar el gel y licuarlo con una taza de agua. Se recomienda no tomar más de 1 cucharada de gel por día, después de la comida. El resto de la hoja se guarda en el refrigerador en un recipiente hermético y puede durar hasta 1 semana.
La canela en polvo puede ser una aliada para prevenir y controlar la diabetes, ya que contiene una sustancia antioxidante llamada acetato de sinamaleído que puede ayudar a reducir la glucosa en sangre. Se recomienda consumir hasta media cucharadita de canela en polvo por día, en bebidas o en las comidas. Es importante saber que hay dos tipos de canela: la canela cassia y la canela Ceilán. La Ceilán es más costosa, pero tiene menor concentración de cumarina, que es una sustancia tóxica que puede dañar el hígado si se consume en grandes cantidades. Por lo tanto, se recomienda buscar la canela Ceilán si planeas consumirla a diario. El jengibre es otra hierba que se ha utilizado durante siglos en las medicinas tradicionales para reducir los niveles de azúcar en sangre e incrementar la producción de insulina. Se recomienda consumir entre 1 y 2 cucharaditas de jengibre en polvo por día, en las comidas o en infusiones. Se puede cultivar en casa, plantando los rizomas en primavera y cuidándolos durante todo el verano. Estas hierbas son interesantes para acompañar un tratamiento, pero de ninguna manera reemplazan las indicaciones de un médico o especialista. Es importante que le comentes a tu médico la decisión de incorporar estas hierbas a tu dieta, ya que algunas de ellas podrían interactuar con la medicación que estás tomando, especialmente si estás embarazada, anticoagulado o siguiendo algún tratamiento para la presión. Espero que este video te haya sido útil. Si te gustó, te animo a que lo compartas con tus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de esta información. Gracias por tu interés y recuerda que siempre es importante consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios en tu dieta o tratamiento médico. Hasta la próxima.